Vamos a ver el repaso de las valoraciones pulmonares. Como principio tenemos el tórax. El tórax nosotros vemos que está compuesto por un hueso llamado esternón y las costillas. Enfoca por favor. Camina hacia acá. Eso. Como podemos ver, el tórax inspira, se mueve a la inspiración, expira y a la expiración. Sigue hacia la inspiración, sube y se expande, y hacia la expiración baja y cierra. El músculo encargado de hacer esto es el músculo diafragma. Es un músculo que encontramos aquí debajo del ángulo de Sharpe, el músculo diafragma. Inspira fuerte, desciende, expira y asciende. Este es el músculo principal de la inspiración. También tenemos otros músculos que son los intercostales externos. Expira fuerte, podemos saber cómo se marcan y cómo sirven para expandir el tórax. Sigue respirando normal. Eso. Nosotros podemos ver aquí los movimientos del tórax en la inspiración y expiración. Respira normal. Eso. Ok. Como primer punto nosotros tenemos que ver la musculatura que es expiratoria, también que son los intercostales internos que están por dentro. También tenemos lo que se llama el transverso, los músculos abdominales y poco más. Los músculos expiratorios secundarios es el músculo esternocleidomastoideo y los músculos escalenos. El músculo esternocleidomastoideo y los escalenos. Inspira profundo. Como podemos ver, se marcan a una inspiración forzada los músculos escalenos y esternocleidomastoideos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a explicar acerca de los ejercicios respiratorios. Les voy a dar como una pequeña introducción antes de irnos de lleno a lo que son los ejercicios respiratorios. Este tema que nos tocó a nosotros siento que es muy importante en estos momentos porque muchos pacientes van a necesitar terapia post-COVID para que puedan volver a respirar bien. Ahorita les voy a poner las diapositivas. Bueno, ahorita consiguiendo con el tema de los ejercicios respiratorios. Bueno, por lo general los ejercicios respiratorios se incorporan a todo programa de rehabilitación pulmonar integral de pacientes con trastornos pulmonares agudos o crónicos. Los ejercicios se diseñan para reentrenar los músculos respiratorios y mejorar o distribuir la ventilación, reducir el trabajo respiratorio y el mejorar el cambio gaseoso y la oxigenación. Los ejercicios de amplitud de movimiento activo de hombros y tronco también podrían ayudarnos a expandir el tórax, facilitan una respiración profunda y a menudo estimulan el reflejo toxigenio. Entonces, los estudios de investigación nos muestran que aunque los ejercicios respiratorios afectan y posiblemente alteran la frecuencia y profundidad de la ventilación de los pacientes, no tienen necesariamente que influir en el intercambio gaseoso o a nivel alveolar ni en la oxigenación. Entonces, consiguiente de esto, algunas indicaciones cuando nosotros vamos a mandar a los ejercicios respiratorios, si nuestro paciente podría padecer neumonía aguda o crónica, EPOC, neumonía, atelectasia, embolia pulmonar, dificultad respiratoria aguda, dolor en el área torácica o abdominal por cirugía o traumatismos. También podría ser por obstrucción de las vías respiratorias secundarias o broncoespasmo, retención de secreciones, déficit del sistema nervioso central, que provocan debilidad muscular, lesión alta en la médula espinal, neuropatías o miopatías progresivas, agudas o crónicas, anomalías graves del sistema locomotor como escoliosis y cifosis, que afectan la función respiratoria. También podríamos como que tratar del estrés y la relajación de estos.
Entonces aquí, ¿cuáles son los objetivos de los ejercicios respiratorios? Sería mejorar la ventilación, aumentar la eficacia del mecanismo de la tos, prevenir deficiencias pulmonares, mejorar la fuerza, resistencia y coordinación de los músculos respiratorios, mantener o mejorar la movilidad del tórax o de la columna dorsal. También podría ser corregir los patrones respiratorios anormales o ineficaces, favorecer la relajación, enseñar al paciente a tratar las crisis isnéicas, mejorar la capacidad funcional global del paciente. Entonces, en los principios generales de la enseñanza respiratorios, si es posible, se elegirá un área tranquila para la instrucción del terapeuta. Puede interactuar con el paciente como un mínimo de distracciones. Se explica que el paciente, los objetivos y razones de los ejercicios respiratorios específicos para su deficiencia concreta y las limitaciones funcionales. El paciente adopta una postura cómoda y relajada y se aflojará la ropa que restrinja el movimiento. Inicialmente se podría como que una posición en la cama, haciendo el puente con la cabeza y el tronco elevados, unos 45 grados al aguantar por completo la cabeza y el tronco. Flexionar las caderas y rodillas y apoyar las piernas en una almohada. Los músculos abdominales van a permanecer algo relajados. Aquí como podemos ver en la imagen. También se podría recurrir inicialmente a otras posiciones como en decúbito prono, decúbito supino, sentados o de pie. Según el paciente avance en el tratamiento, se observa y se evalúa el patrón respiratorio natural del paciente en reposo durante la actividad. Determina si está indicado o no su tratamiento. También determinar el interés que debería reflejar el programa de ejercicios respiratorios. Establecer una línea básica para evaluar el cambio y el progreso de tratamiento. Si no fuera necesario, se enseñarán al paciente las técnicas de relajación. Esto relajará los músculos de la porción superior del tórax, el cuello y los hombros y reducirá al mínimo el empleo de los músculos accesorios de la respiración. Se prestará atención igual a la relajación de los músculos esternocleidomastoideos, escalenos, porción superior del trapecio y elevador de la escápula. Se mostrará al paciente el patrón respiratorio deseado. El paciente practicará al patrón respiratorio corregido en distintas posiciones en actividad y durante el reposo. En las precauciones del paciente nunca debe expirar forzadamente, la expiración debe ser relajada y pasiva. La expiración forzada solo aumenta la turbulencia en las vías respiratorias, lo cual deriva en broncoespasmo y aumenta la restricción de las vías respiratorias. El paciente no debería mantener una respiración prolongada. El paciente no debe iniciar la inspiración con los músculos accesorios ni con la porción superior del tórax. Entonces se aconsejará al paciente que mantenga la porción superior del tórax relativamente quieta durante la respiración. A continuación, mi compañero les va a mostrar detalladamente estos movimientos. Esto solamente fue como que una pequeña introducción y como que para que nosotros veamos cuáles son los objetivos de los ejercicios respiratorios y qué tendríamos que tener en precaución. Hola, mi nombre es Eduardo Bolaina y voy a hablarles acerca de los ejercicios respiratorios y métodos de enseñanza. El primer ejercicio es la respiración diafragmática y en este ejercicio vamos a enseñar al paciente a respirar desde el diafragma. Los ejercicios diafragmáticos están pensados para mejorar la eficacia de la ventilación, reducir el esfuerzo respiratorio, aumentar la excursión del diafragma y mejorar el intercambio gaseoso y la oxigenación. El procedimiento: vamos a preparar al paciente como todo y vamos a evaluar el patrón respiratorio que el paciente tenga. Se van a colocar las manos sobre el músculo recto del abdomen justo por debajo del borde costal anterior. Luego se pide al paciente que deje salir el aire lentamente mediante una expiración controlada. Así también vamos a nosotros a hacer que el paciente practique 3 a 4 veces y luego descansa. No hay que dejar que el paciente hiperventile. No vamos a permitir que el paciente se canse al momento de realizar este ejercicio. El paciente va a colocar su mano debajo del borde costal y va a reparar en el movimiento.
La mano del paciente debe elevarse durante la inspiración y descender durante la expiración. Una vez que el paciente entienda y sea capaz de respirar usando el patrón diafragmático, se le sugerirá que respire por la nariz y expire por la boca. Esto se va a practicar en varias posiciones, sentado de pie, caminando y subiendo escaleras. El ejercicio número 2 es el entrenamiento de los músculos respiratorios y hay 3. Entrenamiento del diafragma con pesos, entrenamiento de la resistencia expiratoria y la espirometría incentivada. El entrenamiento del diafragma con pesos básicamente consiste en que vamos a colocar peso al momento de la respiración del paciente. Vamos a colocar de 1 a 3 kilos sobre la región del epigastrio del abdomen del paciente y le vamos a pedir a que el paciente respire hondo mientras trata de mantener quieta la porción superior del tórax. Vamos a aumentar gradualmente el tiempo y vamos a hacer que el paciente logre durar 15 minutos en esa posición. También cabe mencionar que se puede utilizar resistencia manual o la posición del paciente para fortalecer el diafragma. El entrenamiento de la resistencia inspiratoria. Se emplean aparatos respiratorios diseñados específicamente para el entrenamiento de la resistencia expiratoria. Básicamente el paciente inspira con un aparato que opone la resistencia al paso de aire. Estos aparatos oponen resistencia y por tanto van a generar resistencia en los músculos inspiratorios y mejorarán la fuerza y la resistencia. El paciente va a inspirar por el tubo durante un periodo específico de tiempo y varias veces al día. El tiempo irá aumentando gradualmente 20 a 30 minutos en cada sesión de entrenamiento. A medida que va a mejorar la fuerza y la resistencia, se reduce el diámetro del tubo. El diámetro del tubo de inspiración se va a ir reduciendo a manera de que se prolonga más resistencia y el paciente tenga que trabajar contra la resistencia al momento de la inspiración. El punto C es la espirometría incentivada. La espirometría incentivada es un entrenamiento de resistencias de nivel bajo y un término sinónimo es la maniobra inspiratoria máxima sostenida. Esta se practica con o sin un espirómetro. La espirometría incentivada aumenta el volumen de aire inspirado y se ha empleado para prevenir el colapso alveolar en problemas postoperatorios y para fortalecer los músculos inspiratorios débiles en pacientes con trastornos neuromusculares. El procedimiento para esto es que el paciente adopta una posición cómoda y el paciente respirará 3 o 4 veces lentamente. El paciente practica una respiración máxima al llegar a la cuarta inspiración. El paciente va a respirar con el aparato y va a respirar 3 o 4 veces de manera lenta y la cuarta aumentará la inspiración a una inspiración máxima. Esto va a ser una secuencia de 5 o 10 veces. Es importante que evitemos periodos prolongados de cualquier forma de entrenamiento de resistencia con los músculos inspiratorios, porque estos músculos no cuentan con un descanso y pues esto ocasionaría un daño en los pacientes, ya que el empleo de los músculos accesorios de la inspiración son una señal que nuestros músculos del cuello se empiecen a cansar, van a tener un signo en el diafragma. Después viene la respiración segmentaria. Básicamente en estos ejercicios lograremos que el paciente pueda hacer una respiración por segmentos con diferentes puntos. Muchas personas creen que no es posible y hay un debate y se cuestiona sobre esta técnica, pero es importante que podamos hacer hincapié en la expansión de áreas problemáticas del pulmones y de la pared torácica. Básicamente en la expansión basal posterior, el paciente se va a sentar y se va a inclinar hacia adelante sobre un cojín, flexionando ligeramente las caderas. El terapeuta colocará las manos sobre la cara posterior de las costillas y se sigue el mismo procedimiento descrito arriba. Este tipo de respiración segmentaria es importante para pacientes postoperatorios confinados en cama en una posición semierguida durante un periodo prolongado de tiempo. Básicamente este ejercicio se irá como haciendo un ciclo
en el cual se va a ir repitiendo, se va a repetir el procedimiento en la que el paciente va a hacer las respiraciones y va a expandir el basal posterior. Después viene la expansión del lóbulo medio derecho o de la língula. El paciente permanece sentado y el terapeuta colocará las manos en el costado derecho o izquierdo del tórax del paciente, justo por debajo de la axila. Y se va a seguir el mismo procedimiento descrito para la expansión basal lateral. La expansión apical. El paciente permanece sentado. Se aplica presión, por lo general unilateral, bajo la clavícula con las yemas de las manos. Este patrón es apropiado en neumotórax apical después de una lobectomía. Básicamente se irá aplicando de esta manera un poco de presión y al momento vamos a inspirar. Después viene la respiración glosofaringea. El paciente toma varios buches de aire, luego cierra la boca y la lengua empuja el aire hacia atrás y lo atrapa en la faringe. Básicamente, el paciente va a hacer muchos buches de aire, va a tomarlos, pero no los va a llevar, como se muestra en la imagen, no los va a llevar hasta los pulmones, sino que lo va a dejar en la faringe. Y luego abrirá el paso para los pulmones y esto aumentará la profundidad de la inspiración y la capacidad vital del paciente. Después viene la respiración con los labios fruncidos y esto es un tema debatible ya que no se sabe si es apropiado enseñar al paciente la respiración con los labios fruncidos y el paciente aquí va a adoptar una posición cómoda como en todas y se le explica al paciente que la inspiración debe ser relajada y que hay que evitar la contracción de los abdominales. El terapeuta va a colocar la mano y esto lo vamos a colocar sobre los abdominales para detectar cualquier contracción. Se pide al paciente que inspire lentamente y hondamente, pero con los labios fruncidos. Y vamos a sacar el aire por los labios y se exhala por la boca. Entonces, esta es una respiración con los labios fruncidos. Después viene la prevención y alivio de las crisis disneicas. Este prácticamente va a ayudar a prevenir el alivio de estas crisis disneicas. Y esto vamos a hacer a que el paciente adopte una postura relajada e inclinada hacia adelante. Esta posición estimula la respiración diafragmática, las vísceras se desplazan hacia adelante y el diafragma desciende con mayor facilidad. Esto para prevenir posibles causas que tengan los pacientes. Estos se van a emplear con broncodilatadores según prescripción. El paciente va a adquirir control de su respiración y va a reducir la frecuencia respiratoria recurriendo a los labios fruncidos durante la expiración. Y hay que asegurarse que el paciente no opte por la expiración forzada. El paciente debe hacer hincapié en la fase expiratoria de la respiración. Después de cada expiración con los labios fruncidos, el paciente respira diafragmáticamente y evita el uso de músculos accesorios. El paciente permanece en esta postura y sigue respirando de la forma más relajada posible. Básicamente en este ejercicio, el último, es donde nos explica y nos vamos a implementar de otros ejercicios anteriores a fin de que el paciente logre mejor alivio o prevención de crisis disneicas. Esto con la finalidad de que el paciente se relaje y pueda hacer una respiración de una forma más relajada y más correcta, obteniendo mejores beneficios. Y esto es todo por el tema que yo les voy a explicar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kareli de la Cruz Córdoba y yo voy a continuar con la exposición con el tema de ejercicios para movilizar el tórax. Bueno, estos ejercicios para movilizar el tórax van a ser aquellos que van a combinar tanto los movimientos del tronco como los movimientos de las extremidades. A diferencia de cualquier otro tipo de ejercicio que vayamos a realizar o estemos realizando, estos se van a centrar en específico en, como dice el título, movilizar el tórax. Y por ende, en estos ejercicios va a haber una respiración profunda. Al momento de que nosotros vayamos realizando cada uno de los ejercicios que les voy a mostrar a continuación, vamos a ir de igual forma movilizando el tórax al momento que nosotros hagamos un movimiento de inspiración y un movimiento de expiración. Los objetivos de estos ejercicios para movilizar el tórax, vamos a encontrar dos principales objetivos.
El primero es mantener o mejorar la movilidad de la pared torácica, del tronco y los hombros. Cuando un paciente se ve afectado, de acuerdo a la respiración, poniendo un ejemplo, aquellos pacientes que tienen alguna tirantez en los músculos del tronco, ya sea de un lado del cuerpo, como tal, esto no va a permitir que el tórax pueda expandirse por completo durante una inspiración. Entonces, estos ejercicios que van a combinar tanto los estiramientos de los músculos y lo van a ir combinando con la respiración profunda, esto nos va a ayudar a mejorar tanto la respiración del paciente como el mejorar la expansión de su tórax al momento de que ejecute una inspiración y de igual forma una expiración. El segundo objetivo es reforzar o hacer hincapié en la profundidad de la inspiración o de la expiración controlada. Como les mencioné, estos son ejercicios que van a ir de acuerdo con la inspiración y la expiración. Al momento que el paciente lo vaya realizando, debe de realizar este ejercicio de inspiración y expiración. Bueno, por ejemplo, un paciente puede mejorar su expiración inclinándose hacia adelante por sus caderas o en este caso inclinando o en este caso flexionando la columna mientras expira. Esto va a permitir como tal un empuje de las vísceras hacia arriba, adentrándose más en el diafragma. Y prácticamente esto va a hacer que se refuerza más la expiración. Entonces, estos movimientos nos ayudan a que haya una profundidad o una mejor profundidad en la inspiración y expiración. Vamos a tener ejercicios específicos y el primero de estos es movilizar un costado del tórax. Para realizar este ejercicio, el paciente se va a colocar en una posición sedente, es decir, sentado. El paciente se va a inclinar en sentido contrario al lado tirante y esto para elongar las estructuras tirantes y esto nos puede ayudar a expandir el costado del tórax durante la inspiración. Bueno, a continuación el paciente va a empujar hacia adentro con el puño el costado lateral del tórax, mientras se va a inclinar hacia el lado tirante y va a expirar. Y por último, o el tercer paso, va a aumentar un poco la dificultad cuando el paciente va a levantar su brazo del costado tirante del tórax por encima de la cabeza y se va a inclinar hacia el otro lado. Y esto va a hacer que se ejerza un estiramiento adicional sobre estos tejidos tirantes. El segundo ejercicio es para movilizar la porción superior del tórax y estirar los músculos pectorales. Para este ejercicio, mientras el paciente permanece sentado en una silla, va a colocar sus manos entrelazadas por detrás de su cabeza. Va a mover sus brazos en aducción horizontal, es decir, va a elongar los músculos pectorales durante una inspiración honda. Y a continuación se le va a enseñar al paciente a juntar sus codos e inclinarse hacia adelante durante la expiración. El tercer ejercicio es para movilizar la porción superior del tórax y los hombros. Durante este ejercicio el paciente se va a sentar en una silla y va a levantar sus brazos por encima de su cabeza a unos 180 grados de flexión bilateral de los hombros y ligera aducción. Esto lo va a hacer durante la inspiración. A continuación va a flexionar su cadera y con sus manos va a tocar el suelo durante la expiración. Es decir, a la primera fase va a ser una inspiración y posteriormente una expiración. El cuarto ejercicio es para aumentar la respiración profunda. Para realizar este ejercicio el paciente debe estar recostado con caderas y rodillas flexionadas. A continuación se le va a pedir al paciente que junte sus rodillas y las lleve hacia su pecho, una a la vez para que así pueda proteger un poco su columna lumbosacra. Esto lo va a realizar durante la expiración.
y esto va a empujar el contenido del abdomen hacia arriba y va a ir contra el diafragma, y esto va a ayudar un poco a la expiración para que sea más profunda. Además de los ejercicios específicos para movilizar el tórax, el terapeuta puede también enseñar al paciente a realizar algunas actividades como tales adicionales. En este caso sería como el corregir las posturas y también el estiramiento manual de la pared torácica, el tronco y las extremidades, ya que esto podría ayudar un poco a la condición del paciente, y esto nos ayudaría mucho a la movilización del tórax. Mi nombre es Daniel Eduardo Toledo. Hoy les vengo a hablar sobre el mecanismo de la tos y su método terapéutico de aplicación. Para empezar, debemos comprender que es necesaria una tos eficaz para eliminar las obstrucciones respiratorias y mantener los pulmones limpios. Forma parte importante del tratamiento de pacientes con respiratorios agudos y crónicas. Siguiendo con el tema, voy a hablarles sobre el mecanismo de la tos. Las siguientes acciones se producen cuando tose un paciente. Como primer punto, se produce una inspiración profunda. 2. Se cierra la glotis y se tensan las cuerdas bucales. 3. Se contraen los músculos abdominales y se eleva el diafragma, lo cual provoca un aumento de la presión torácica y extraabdominal. 4. Se abre la glotis. Y 5. Se produce una expiración explosiva de aire. El bombeo de la tos normal. La tos puede ser voluntaria o como mecanismo de acción refleja. En las personas normales, el bombeo de la tos es eficaz hasta la 7ª generación de bronquios. Hay un total de 23 generaciones de bronquios en el árbol traqueobronquial. Las células epiteliales ciliadas están presentes hasta los bronquiolos terminales y hacen subir las secreciones de las vías respiratorias menores a las mayores en personas normales. Existen diversos factores que reducen la eficacia de este mecanismo de la tos y a su vez del bombeo que se genera con este mecanismo. Como primer punto vemos la reducción de la capacidad inspiratoria. Esto se debe quizás por estos factores. Como primer punto sería el dolor, ya sea por una neumopatía aguda, fractura costal, un traumatismo en el tórax, cirugía abdominal o torácica reciente. También se debe a la debilidad de los músculos específicos que afectan el diafragma o los músculos accesorios de la inspiración. Puede ser también por una lesión en la médula alta o síndrome del Guillain-Barré. Y también puede ser por depresión del centro respiratorio asociada a una anestesia general o de analgésicos. Como segundo punto, vemos la incapacidad del paciente para expulsar forzadamente el aire como resultado una lesión medular por encima de la vértebra dorsal número 12, o también se debería a una miopatía y debilidad como distrofia muscular. También por una traqueostomía, enfermedad crítica que cause cansancio excesivo y una incisión abdominal en la pared torácica. También se debe a una anormalidad en la acción de los cilios del árbol respiratorio. Esta se puede decir que es secundaria a una anestesia general e intubación por un EPOC, como lo es la bronquitis crónica, que se asocia con la reducción del número de células epiteliales ciliadas en los bronquios o por el estilo de vida que lleva. Esto tiene que ver más que nada con el tabaquismo. 4. También se debería tener en cuenta el aumento de la cantidad o el espesor de las secreciones que pueden estar causados por distintos factores o distintos
problemas pulmonares como lo son la fibrosis crónica, infecciones pulmonares como lo es la neumonía, la deshidratación e intubación. Entonces nosotros como fisioterapeutas en el área de terapia respiratoria debemos de enseñar a nuestro paciente a cómo tener una tos eficaz. Con una tos eficaz es un aspecto integral de la limpieza de las vías respiratorias. Los pacientes deben aprender la importancia de una tos eficaz, cómo producir una tos voluntaria eficaz y controlada y cuándo toser. Nosotros debemos de evaluar la tos refleja o voluntaria del paciente. El paciente debe de adoptar una posición relajada y cómoda para la respiración profunda y la tos. El paciente debe de estar sentado o inclinado hacia adelante. A menudo esta posición la mejor para toser. También el cuello del paciente debe estar ligeramente flexionado para que la tos sea más cómoda. Nosotros debemos enseñarle al paciente la respiración diafragmática controlada, haciendo hincapié en la inspiración profunda. Debemos de decirle al paciente cómo generar la tos. Debemos empezando a generar una tos brusca, profunda y doble. Se muestra la acción adecuada de los músculos de la tos, la contracción de los músculos abdominales. El paciente debe de colocar las manos sobre el abdomen y expulsar 3 veces el aire por la boca durante la expiración para sentir la contracción de los abdominales. El paciente debe provocar un sonido de K para sentir la tensión de las cuerdas vocales, cerrando la glotis, contrayendo los músculos abdominales. Cuando el paciente haya practicado esta secuencia de acciones, se le debe de enseñar a respirar hondo pero relajadamente, seguido por una tos brusca y doble. La segunda tos durante una sola expiración es más productiva. Se debe de emplear un vendaje abdominal o respiración glosofaringea en caso de los pacientes seleccionados con debilidad de los músculos abdominales o inspiratorios con el fin de mejorar la tos si fuera necesario. Debemos de tener las precauciones, ya que nunca hay que dejar que los pacientes aspiren aire jadeando, ya que eso aumenta el esfuerzo o el gasto energético de la respiración y el paciente se cansa con mayor facilidad. También esto tiende a aumentar la turbulencia y la respiración y la resistencia de las vías respiratorias y tal vez cause un aumento de los broncoespasmos y esto sería una constricción mayor de las vías respiratorias. Y también se puede hacer que las secreciones o un objeto extraño se adentren en las vías respiratorias. También existen medios adicionales para facilitar la tos. Como primer punto sería la tos asistida manualmente. Si el paciente muestra debilidad abdominal, por ejemplo como resultado de una lesión medular a nivel dorsal, medio o cervical, abdominal ayudará a desarrollar una mayor presión intraabdominal para una tos más forzada y que la presión manual puede aplicar esta presión la puede aplicar los terapeutas y los pacientes. El procedimiento asistido de un terapeuta, el paciente de cúbito supino, nosotros vamos a colocar la base de la mano sobre el abdomen del paciente en el área epigástrica, justo en la parte distal a la apófisis sifoides. Con la otra mano vamos a colocar encima de la primera mano, manteniendo los dedos separados o entrelazados. Después de que el paciente inhale lo más profundo posible, debemos de ayudar manualmente al paciente que trata de toser
comprimiendo así el abdomen con una fuerza interna y ascendente, lo cual desplazará el diafragma hacia arriba para que la tos sea forzada y así sea efectiva. Esta misma maniobra puede aplicarse con el paciente en una silla. El terapeuta o un miembro de la familia puede permanecer de pie atrás del paciente y aplicar una presión manual durante la respiración. Debemos de tomar precauciones con esta técnica, y esta sería que nosotros o su familia o el mismo paciente evite ejercer una presión directa sobre la apófisis sifoides. Esto debe de ser autoasistido, o que el paciente intente realizar este movimiento por sí solo, pero con la asistencia de un miembro de la familia o con un terapeuta. El paciente sentado que está cruzado de brazos, cruza los brazos sobre su abdomen o pone las manos entrelazadas bajo la apófisis sifoides. Tras una inspiración honda, empuja hacia adentro y hacia arriba el abdomen con las muñecas y los antebrazos, al tiempo que se inclina simultáneamente hacia adelante mientras trata de toser. Como medida adicional, debemos de tener en cuenta la protección. Esta protección se debe si hay algún dolor por la incisión tras una operación reciente que restringe así la tos. Se enseña al paciente a proteger la incisión. El paciente debe de ejercer una presión firme con las manos o con un cojín sobre la incisión para sostener el área dorsal mientras tose. Si el paciente no llega a sujetar el área de la incisión, deberá ayudarlo el terapeuta. Una medida adicional puede ser la humidificación. Esto, si las secreciones son muy espesas, se actúa con el paciente tras tratamiento con humidificación o nebulizador ultrasónico para mejorar el sistema de transporte mucociliar y facilitar una tos productiva. Y por último, la estimulación de la tráquea. La estimulación de la tráquea se emplea en recién nacidos o pacientes desorientados que no pueden cooperar con el tratamiento. Es una maniobra un tanto incómoda que se practica para provocar la tos refleja. El terapeuta coloca los dedos en la horquilla del esternón y aplica un movimiento circular. También debemos de tener en cuenta diferentes precauciones. La primera, debemos de evitar espasmos tosígenos incontrolados. También tenemos que evitar una tos forzada en pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular o un aneurisma. Estos pacientes expiran varias veces por la boca para limpiar sus vías respiratorias. Hay que asegurar que el paciente tosa mientras adopta una postura algo erecta. Una alternativa para la tos es la aspiración. La aspiración endotraqueal tal vez sea el único medio para limpiar las vías respiratorias de los pacientes incapaces de toser voluntariamente o después de una estimulación refleja del mecanismo tosígeno. La succión o aspiración está indicada en pacientes con vías respiratorias artificiales. El procedimiento de la respiración solo limpiará la tráquea o los bronquios principales. La precaución es que solamente las personas que hayan aprendido una técnica correcta de aspiración emplearán este medio. Esta aspiración, si se practica incorrectamente, puede provocar una infección o daños en la delicada mucosa de la tráquea y los bronquios. Una aspiración inadecuada también puede causar hiposemia, frecuencia cardíaca anormal,
atelexia, y varios de los libros de bibliografía aparece una descripción completa de la técnica correcta de la expiración endotraqueal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen García Jiménez y voy a explicarles un poco sobre drenaje postural. El drenaje postural pues nos menciona que es un medio para movilizar las secreciones de uno o más segmentos pulmonares hacia las vías respiratorias centrales, colocando al paciente en distintas posiciones para que la fuerza de la gravedad ayude al proceso de drenaje. Nos menciona también que cuando se mueven las secreciones hacia las vías respiratorias mayores, se limpian tosiendo o mediante aspiraciones endotraqueal. Nos menciona aquí que la terapia con drenaje postural también comprende lo que es el empleo de técnicas manuales como la percusión y la vibración, y así como la tos voluntaria. Objetivos del drenaje postural. Los objetivos del drenaje postural nos menciona que uno de ellos es prevenir la acumulación de secreciones, esto en pacientes con alto riesgo de complicaciones pulmonares. Dentro de esto encontramos los que son pacientes con neumopatías que se asocian con aumento de la producción de la viscosidad de las secreciones, como ya es lo que es la bronquitis crónica y fibrosis quística. También nos menciona que están los pacientes confinados largo tiempo en cama, pacientes postoperatorios que han estado bajo anestesia general y que tal vez presenten incisiones dolorosas que restrinjan pues esto una respiración profunda y la tos después de la operación. También nos menciona que cualquier paciente conectado a un respirador, si muestra estabilidad suficiente para tolerar el tratamiento, sería uno de los que podrían prevenir la acumulación de las secreciones. Nos menciona también eliminar las secreciones ya acumuladas en los pulmones, que es otro de los objetivos. Pero estos pacientes nos menciona que son pacientes que por lo general ya están muy debilitados o son muy ancianos. Contraindicaciones al drenaje postural. Aquí encontramos lo que son las hemorragias, hemoptisis grave, cantidad de copiosas de sangre en el esputo. Nos dice que difiere del esputo ligeramente teñido de sangre, afecciones agudas que no son tratadas, edema pulmonar grave, insuficiencia cardíaca congestiva, derrame pleural abundante, embolia pulmonar, inestabilidad cardiovascular, arritmia cardíaca, hipertensión o hipotensión graves, infartos de miocardio reciente y neurocirugía reciente. En las técnicas manuales empleadas durante el drenaje postural, nos dice que esta, además de la colocación del cuerpo, la respiración profunda y pues la tos, una tos eficaz para facilitar la limpieza de secreciones en las vías respiratorias, se van a emplear variedades de técnicas manuales junto con el drenaje postural para aumentar al máximo la eficacia del sistema de transporte mucociliar, como es percusión, vibración, sacudimientos y elasticidad costal. Esto nos menciona que son una de las técnicas que podemos emplear en el drenaje postural. La percusión, esta técnica nos dice que se emplea para movilizar aún más las secreciones mediante el desalojo mecánico de las secreciones viscosas o adherentes a los pulmones. Esta técnica de percusión nos dice que se practica con las manos ahuecadas
sobre el segmento pulmonar que esté drenando. Las manos del terapeuta van a golpear alternativa y rítmicamente la pared torácica. Nos menciona también que el terapeuta debe intentar mantener los hombros, codos y muñecas relajados y móviles durante la maniobra. La percusión mecánica es una alternativa a las técnicas de percusión manual. La vibración. Esta es otra técnica. Esta técnica se emplea junto con percusión en el drenaje postural. Se aplica solo durante la expiración mientras el paciente respira hondo con el fin de mover las secreciones hacia las vías respiratorias mayores. Esta técnica nos menciona que la vibración se va a aplicar colocando ambas manos directamente sobre la piel y sobre la pared torácica. Esto va a ser una mano sobre la otra para ejercer una presión muy suave y hacer que la pared torácica vibre rápidamente mientras el paciente respira. La siguiente técnica es sacudimientos. Esta técnica nos dice que son una forma más vigorosa de vibración aplicada durante la exhalación, empleando una maniobra de balanceo intermitente junto con amplios movimientos de las manos del terapeuta. Los pulgares del terapeuta se mantienen juntos y las manos abiertas se colocan directamente sobre la piel del paciente y los dedos rodean la pared torácica. El terapeuta nos dice que va a comprimir y va a relajar simultáneamente la pared torácica. Después viene lo que es el procedimientos para el drenaje postural. Esto que les voy a mencionar son las consideraciones generales. Nos dice que el primero es momento del día. Dice que nunca se administra el drenaje postural directamente después de una comida. Se coordina el tratamiento con terapia de aerosol. Aquí nos mencionaba que la filosofía pues va a ir cambiando. Se considera que algunos terapeutas creen que la terapia con aerosol combinada con humidificación antes del drenaje postural ayuda a desprender las secreciones y aumenta posibilidad de productividad. En la siguiente nos menciona que se elige un momento del día que sea beneficioso para el paciente. También nos menciona que la tos del paciente tiende a ser muy productiva por las mañanas temprano por la acumulación de secreciones durante toda la noche. El drenaje postural durante las primeras horas de la noche limpia los pulmones antes de dormir y ayuda a que el paciente descanse un poco mejor. La frecuencia del tratamiento va a depender mucho de la patología que tenga el paciente. Bueno, lo siguiente es la preparación del paciente. Aquí nos menciona que se va a aflojar la ropa tirante o voluminosa. Nos menciona que aquí no es necesario dejar expuesta toda la piel. El paciente puede llevar una camisa o bata muy ligeras o grandes para que pues, se pueda realizar el procedimiento. Se prepara una escupidera. Hay que tener cojines suficientes para el posicionamiento y la comodidad del paciente. Se explica al paciente también el procedimiento del tratamiento. Se enseña al paciente a respirar hondo y una tos muy eficaz antes de comenzar con el drenaje postural. Si el paciente produce cantidades copiosas de esputo, se le pide que tosa unas pocas veces o que succione antes de adoptar una posición determinada. Se hacen todos los ajustes de sondas, cables como sondas pleurales o catéteres para que estén limpios durante todo el posicionamiento, todo el procedimiento que se le va a realizar al paciente.
En conclusión, del tratamiento, el paciente se va a reincorporar lentamente y va a descansar un rato después del tratamiento. Aquí se advierte al paciente que aunque la tos no sea productiva durante el tratamiento, tal vez lo sea un poco después de la sesión. Se valora la eficacia del tratamiento y se hacen las anotaciones apropiadas en una hoja clínica que sea propia del paciente. Se anota el tipo de color, consistencia y cantidad de las secreciones producidas. Nos dice que también se va a notar la tolerancia del paciente al tratamiento, se comprueban los signos vitales del paciente después del tratamiento, se auscultan los segmentos que se drenaron y se anotaron los cambios en los ruidos respiratorios. Y se van a observar los patrones respiratorios del paciente con el fin de determinar si es más profundo, más rápido, más relajado o menos laborioso.